¿Cómo prepararse para la gran tribulación? Muchos cristianos creen que la Iglesia pasará por la gran tribulación y por eso llaman a prepararse. El problema es que rara vez explican con claridad en qué consiste esa preparación ni qué garantías existen de que, siguiendo sus consejos, alguien pueda sobrevivir espiritualmente y preservar su alma. El propósito de la gran tribulación. Antes de hablar de cómo prepararse, necesitamos entender el propósito mismo de la gran tribulación, porque eso afecta directamente a la salvación eterna. Jesús la describió como un tiempo de gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Al estudiar libros como Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Joel o Zacarías, se concluye lo siguiente: el tiempo del arrepentimiento y fe en Cristo está llegando a su fin. Al cierre de ese tiempo vendrá un periodo de sufrimiento global de 7 años, conocido como la angustia de Jacob o la gran tribulación. Dios es justo, bueno y misericordioso. Da tiempo para el arrepentimiento, pero también ha dado libre albedrío al ser humano. Por tanto, aunque su deseo es que todos se salven, no todos aceptan la única vía, la redención por la cruz de Cristo. Así que la gran tribulación tiene 2 propósitos principales. Primero, tratar con Israel. Dios salvará a 1/3 del pueblo judío que sobreviva, tal como dice Zacarías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Apocalipsis 12 detalla ese proceso de salvación nacional de Israel. Segundo propósito de la tribulación: dar una última oportunidad al resto de la humanidad. Por siglos la gracia ha sido predicada, pero muchos la han rechazado. Durante la gran tribulación, al desatarse la ira de Dios, muchos entenderán finalmente la verdad, quién es su enemigo y qué implica la eternidad con Satanás. Esas personas, aunque enfrenten la muerte física, elegirán no recibir la marca de la bestia. Estos serán salvados y conocidos como los santos de la tribulación. Los juicios divinos se describen gráficamente. Isaías 13 dice: «He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes». Incluso los impíos reconocen lo que sucede, como se ve en Apocalipsis 6:17. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La ira de Dios durante la gran tribulación. La Biblia es clara. La ira de Dios será derramada sobre el mundo durante la gran tribulación. El libro de Apocalipsis lo detalla, y Daniel la conecta con el surgimiento de la cuarta bestia, el anticristo, instrumento que Dios permitirá para ejecutar su juicio. Aunque no profundizaremos ahora en cada detalle, basta con repasar brevemente los aspectos principales para entender lo central de este tema. ¿Cómo se puede preparar a alguien para enfrentar este tiempo? Los juicios de Dios durante la tribulación se presentan en 3 grandes series: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Los sellos. Cuando el Cordero comienza a abrir los sellos, se activa un sistema de gobierno tiránico. Daniel lo describió como una bestia espantosa, terrible y extremadamente fuerte, con dientes de hierro que devora, desmenuza y pisa las sobras. Lo que viene después es devastador: guerras globales sin excepción, violencia desatada por todas partes, hiperinflación que hará que muchos mueran de hambre y miseria, violencia, pestes y la acción de fieras de la tierra, que pueden ser desde animales salvajes hasta personas poseídas, incluso, según algunos, criaturas alteradas en laboratorio. El agua será otro drama: escasa, contaminada y extremadamente valiosa. La gente matará por un poco de agua. En la desesperación, muchos comerán a sus mascotas y, peor aún, recurrirán al canibalismo. Esto no es ficción, la Biblia lo registra. Jeremías en Lamentaciones 4:10 escribió: «Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos,
Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y eso luego se comprueba en la historia que ocurrió, es decir, no sería la primera vez que pasara. Estos juicios no se detendrán. A lo largo de toda la tribulación el horror crecerá. Tanto ricos como poderosos, líderes y ciudadanos comunes terminarán aterrados. Dice Apocalipsis que clamarán a los montes para que caigan sobre ellos, con tal de esconderse de la ira del Cordero. Reconocerán que están ante el juicio divino y sabrán que nadie puede soportar esa ira. Las trompetas. Con cada trompeta suenan juicios progresivos. Granizo y fuego destruyen 1/3 de los árboles y toda hierba, reduciendo alimentos y oxígeno. Una montaña ardiente cae al mar, matando 1/3 de los seres marinos y destruyendo embarcaciones. Menos alimento, más hambre, más caos. Luego cae una estrella que amarga 1/3 del agua potable. Más sed, más violencia. Entonces viene la oscuridad. El sol, la luna y las estrellas no alumbran durante 1/3 del día y la noche. Eso afecta directamente la producción de alimentos y dispara los saqueos y crímenes amparados en la oscuridad. No es casual que se esté promoviendo una dieta basada en insectos y productos sintéticos. Todo está siendo preparado. Con la quinta trompeta, un pozo se abre y de él sale un humo espeso que tapa el sol. De allí emergen langostas que atormentan a los humanos, a todos menos a los que tengan el sello de Dios. Es importante aclarar que la Biblia solo menciona como sellados a los 144.000 varones judíos. Los demás, los que no acepten la marca de la bestia, serán degollados por su fe. Con la sexta trompeta, 4 ángeles son desatados para exterminar a 1/3 de la humanidad con fuego, humo y azufre. Las copas. Luego vienen las 7 copas, que son el clímax de la ira divina. Con la primera, los que recibieron la marca de la bestia sufren llagas pestilentes. Con la segunda, muere todo ser vivo en el mar. Con la tercera, toda agua dulce se convierte en sangre como retribución por la sangre de los justos derramada. Luego el sol quemará a los hombres, pero en lugar de arrepentirse blasfemarán. Más tarde, tinieblas profundas cubrirán la tierra y aumentará el dolor por las úlceras. Un terremoto sin precedentes arrasará ciudades, desaparecerán islas y montañas, y granizo de hasta 27 kilos caerá del cielo. Aun así, no se arrepentirán. ¿De dónde viene esa ira? Hebreos 10:31 nos advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Toda esa ira viene directamente de Dios. Satanás y sus agentes, incluso el anticristo, son instrumentos permitidos para ejecutar su juicio. Así como Faraón fue usado para liberar a Israel, ahora el enemigo será usado para mostrar a toda la humanidad su esclavitud espiritual y lo que significa rechazar la redención de Cristo. No hay en la Biblia una ira de Satanás y luego la ira de Dios. La gran tribulación entera es manifestación de la ira de Dios. El anticristo, los jinetes, las langostas, el caos, nada ocurre por su propia cuenta. En Apocalipsis 6:1 vemos que el Cordero abre los sellos. Él tiene toda la autoridad para ejecutar esos juicios. Por eso en Apocalipsis 6:17 los poderosos del mundo exclaman aterrados: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El tamizado que precede a la gran tribulación. El Señor Jesús habló de un periodo previo a la gran tribulación al que comparó al principio de dolores, señalando que era necesario que todas las señales se cumplieran. ¿Por qué? Uno de los motivos es que este tiempo sirve como tamiz espiritual, revelando quién tiene fe auténtica y quién no. Solo serán arrebatados los que de verdad creen en el sacrificio de Cristo en la cruz. Muchos que parecían firmes ahora dudan si serán arrebatados. Otros, en cambio, eligen ignorar el tema, evitando enfrentar la posibilidad de quedarse. Pero también hay quienes, sin haber pensado nunca en Dios, comienzan a buscarlo. Cristo vendrá a buscar a la Iglesia sin duda ni incredulidad, a creyentes que confían plenamente en su obra redentora. Revisemos lo que hemos visto hasta aquí. Durante la gran tribulación, Dios tratará con Israel y derramará su ira sobre los que rechazaron el sacrificio de Cristo. Como dice Juan 3:36, la ira de Dios ya permanece sobre los que no creen.
Una vez retirada la Iglesia y protegido el remanente de Israel, solo quedan los incrédulos destinatarios de esa ira. Los 21 juicios muestran qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Defensores de la preparación. Durante este tiempo de principio de dolores se hacen evidentes dos grupos: los que creen que Jesús cumplirá su promesa y arrebatará su iglesia antes de la ira, y los que creen que pasarán por la gran tribulación por distintas razones. Aquí nos centraremos en este segundo grupo. Motivos por los que creen que pasarán la gran tribulación. Culpa y legalismo. Se sienten sucios espiritualmente y creen que deben purificarse sufriendo. No creen que Cristo ya consumó todo en la cruz y ponen su sacrificio por encima del de Cristo. Otro motivo es la confianza en un supuesto sello. Esperan escapar del anticristo siendo sellados, olvidando que la Biblia solo menciona como sellados a 144.000 varones judíos. Otro motivo por el que creen que pasarán por la gran tribulación y sobrevivirán son errores doctrinales. Interpretan mal textos aislados sin considerar su contexto bíblico, lo que les lleva a rechazar el arrebatamiento previo. Un texto típico que lleva a este tipo de error es Mateo 24. Los que creen que pasarán por la gran tribulación interpretan muy mal ese pasaje sin considerar el contexto. En este canal tenemos un vídeo que habla de Mateo 24, los errores de interpretación. Otro motivo es el grupo, por ejemplo, de raíces hebreas. Ellos llaman cobardía escapista lo que manifiestan aquellos que creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, proponiendo quedarse para ser solidarios con Israel. Esta gente ignora que el arrebatamiento lo determina el Padre, lo ejecuta el Hijo y lo hace posible el Espíritu Santo. Además, no podemos ayudar a Israel en su proceso de conversión durante la tribulación. Lo que sí podemos hacer ahora es predicarles a Jesús como el Mesías. Ellos lo rechazaron y por eso el templo fue destruido y ellos fueron dispersados. Luego, al levantar la iglesia, Jesús unió a los dos pueblos, a los gentiles creyentes y a los judíos creyentes, e hizo un solo pueblo que es la iglesia. Ahora los judíos que todavía no creen que Jesús es el Mesías tienen que entenderlo y por eso pasarán por parte de la gran tribulación, y aquellos que buscan al Mesías lo entenderán a mitad de la gran tribulación, y de ahí viene el proceso que explica Apocalipsis 12. Pero esta gente de raíces hebreas no quieren ofender a los judíos. Ellos prefieren dedicarse a convencer a la iglesia que debe obedecer la ley, cosa que la misma Biblia dice que es imposible. Así, ni ayudan a Israel ni edifican a la iglesia. Son parte de esa sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son. Otro motivo para los que creen que pasarán por la gran tribulación es la negación de la magnitud del juicio. No creen en la palabra que dice que la gran tribulación será el peor tiempo de la historia y que nadie podrá resistirla. En conclusión, cualquiera que sea la justificación, en el fondo todos los que creen que pasarán por la gran tribulación tienen el mismo problema: incredulidad en que la obra de Cristo fue consumada y suficiente para salvar al hombre, y como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Un argumento falaz. Los postribulacionistas sostienen un argumento erróneo para desviar de su fe a los que creen que la iglesia será arrebatada antes de que se derrame la ira de Dios. Alegan que esa creencia impide a la gente prepararse y los llevará a la perdición durante la gran tribulación. También afirman que promueven el pecado al evitar el sufrimiento y que los pre-trib ignoran la profecía bíblica, especialmente la del Antiguo Testamento. Los del movimiento de raíces hebreas, que se presentan como los únicos con un verdadero conocimiento espiritual, acusan a los pre-trib de escapismo psicológico y de falta de solidaridad con Israel, como comentamos antes. Estas afirmaciones son infundadas, ingenuas y demuestran un desconocimiento sobre la fe de quienes esperan el arrebatamiento previo a la gran tribulación. La realidad es muy distinta. Los pre-trib son conscientes de que nadie puede sobrevivir a la ira divina, pero tienen paz y alegría porque confían plenamente en la obra consumada de Cristo y ven cómo las señales proféticas se aceleran como dolores de parto.
Su fe en el sacrificio de Jesús les ha transformado, son nuevas criaturas, no se complacen con el pecado y poseen el poder de Cristo para resistirlo. Esas personas aman al Señor, anhelan su regreso y estudian a fondo las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento comparándolas con los acontecimientos diarios. Son espiritualmente despiertos y profundos conocedores de la Biblia y en especial de la escatología. Esas personas están atentas y expectantes, como una novia que ansía unirse con su esposo y comenzar una nueva vida cuanto antes, porque sienten la alegría de la redención eterna. En cuanto a ser solidarios con Israel o el escapismo y todas esas argumentaciones pueriles, es muy sencillo. El que prometió arrebatar a la Iglesia fue Jesucristo. El que lo hará será el Señor con el poder del Espíritu Santo, con lo cual nadie va a poder controlar ese proceso. El que crea será arrebatado, el que no crea no será arrebatado. Y en eso nadie elige si quedarse o no quedarse. Luego, para Israel es absolutamente indiferente que un gentil se quede en la tierra por sufrir junto a ellos. Dios tiene un plan para Israel, se explica en ese vídeo de la mujer, Apocalipsis 12. Dios tiene un plan de redención para Israel, lo va a llevar a cabo en su momento, de su forma, y no nos necesita a la Iglesia para que intervengamos en ello. Veamos ahora las denominaciones que esperan pasar por la gran tribulación. Existen varios grupos doctrinales que creen que la Iglesia pasará por la gran tribulación. Entre los más numerosos están los mormones, los adventistas, los comunitarios, los judaizantes, también conocidos como el movimiento de raíces hebreas. Todos conocemos a los mormones y adventistas. Los comunitarios son los que creen que se salvarán de los problemas formando comunidades de apoyo. ¿Quiénes son los judaizantes? Dentro de este colectivo es fundamental distinguir entre dos tipos. Por un lado, judíos creyentes en Jesús como el Mesías, que les sirven predicando el Evangelio, guardan las fiestas bíblicas y siguen la Torá, pero sin cábala ni Talmud. Esos no tienen nada que ver con las falacias de los que predican las raíces hebreas. Son judíos predicando a Cristo a judíos. Por otro lado, tenemos los judaizantes no judíos, que dicen creer en Cristo, pero en vez de evangelizar y traer las buenas nuevas, se dedican a enseñar a la Iglesia que debe practicar fiestas judías y obedecer la ley. Confiesan a Cristo con la boca, pero con sus enseñanzas conducen a una religión extraña que ni siquiera es judaísmo auténtico. Son ignorantes del contexto bíblico, guiados por ritos y tienen la adoración acrítica por Israel sin distinguir las múltiples corrientes dentro del judaísmo actual. Los propios judíos religiosos se ríen o se irritan con ellos, porque pretenden ser lo que no son y desconocen el judaísmo real. ¿Y los católicos en este contexto? Los católicos ni siquiera esperan el reinado de Cristo en la tierra, por eso construyen templos como si fueran permanentes. No creen que vendrá un juicio divino literal, así que ni se preparan para él. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los grupos que creen que la Iglesia pasará por la gran tribulación suelen dar las siguientes recomendaciones. Preparación espiritual. Dicen que hay que fortalecer la fe, estudiar la Escritura y mantener la intimidad con Dios. Pero si hoy, en tiempo de gracia, no se sienten limpios, ¿cómo lo harán cuando Dios derrame su ira? Si hoy ya es difícil encontrar predicación bíblica sólida y de buena calidad, ¿cómo lo harán cuando, como dice Amós 8:11, haya hambre de oír la palabra de Dios? Si no creen ahora, ¿de verdad piensan que creerán entonces bajo juicio directo de Dios? También recomiendan discernimiento espiritual. Dicen que hay que estar alerta ante falsas enseñanzas. Pero si ya ahora no pueden discernir, ¿cómo lo harán cuando el mundo esté dominado por el gobierno del inicuo? Subestiman la capacidad de Satanás para engañar. Cristo lo venció, pero si no se cree en la palabra, se abre la puerta al engaño, igual que ocurrió en el Edén. En otras palabras, esos grupos ignoran la gravedad del juicio venidero y sobreestiman su propia capacidad espiritual. Hoy no pueden mantenerse firmes. ¿Qué les hace pensar que podrían resistir cuando la ira de Dios se derrame sin restricción? La incredulidad en la obra completa de Cristo y la falta de discernimiento espiritual los lleva al error doctrinal y a una preparación ilusoria para algo a lo que nadie puede sobrevivir sin la gracia de Dios. Esos grupos también recomiendan resistencia física.
En este apartado, lo que algunos creen es que podrán sobrevivir a la gran tribulación mediante preparación física, alimentaria y comunitaria. Proponen tener una dieta equilibrada, reducir la dependencia material, cultivar alimentos, reunirse en comunidades y ser autosuficientes. Pero analicemos estas ideas en los juicios descritos en la Biblia. El contexto bíblico desmonta todo lo que esta gente propone. Los primeros sellos traen hambre, guerras, pestes y fieras. ¿Realmente alguien cree que podrá proteger un huerto rodeado de personas desesperadas por comida? ¿Y cuando el sol se oscurezca en un 30% o granizo con fuego destruya cultivos y animales? ¿Qué harán cuando el gobierno, que ya hoy impide que se use el agua de la lluvia y sacrifica ganado, imponga aún más restricciones en cuanto a la autoproducción? ¿O cuando se impongan guerras o crisis sanitarias, creen que podrán resistir solos? ¿Dónde conseguirán combustible, electricidad, medicinas, ropa o artículos básicos? ¿Y si el gobierno impone ciudades inteligentes con límites de movimiento? ¿Qué harán con sus huertos? ¿Cómo piensan ocultarse y esquivar los robots, cámaras, lectores faciales y de movimiento, detectores de calor, etcétera, que usarán los gobiernos para encontrar a personas díscolas con el sistema? Si a día de hoy se fumigan las poblaciones y ciudades con químicos que acidifican la tierra, mermando su capacidad de nutrir las plantas, ¿cómo creen esas personas que podrán producir sustento saludable para mantener una dieta equilibrada? Hoy día ya se está fomentando y empujando a la humanidad a comer insectos. ¿Qué creen esas personas que pasará cuando el anticristo haya salido venciendo y para vencer, como dice la Biblia? Es decir, cuando el anticristo actúe libremente. Incluso si alguien logra vivir en el campo, la mayoría de la iglesia vive en ciudades. ¿Cómo sobrevivirán todos ellos? Que nadie se engañe. Para tener electricidad, agua y otras necesidades básicas cubiertas, se depende de paneles solares, gas para cocinar, productos de limpieza, ropa, abrigo, etc. Eso sin contar con que si alguien tiene un accidente, es atacado por una fiera o enferma, ¿a quién va a acudir? Para empezar, necesitará un vehículo con combustible para llegar a un hospital. ¿Dónde conseguirá el combustible? ¿Le permitirán conducir un coche con combustible fósil? Si no, ¿dónde enchufará el eléctrico en medio del campo? Consideremos que muchos cargadores de coches eléctricos hoy día funcionan porque se alimentan de generadores de diésel. Si el gobierno determina que la gente debe vivir en ciudades inteligentes, es decir, donde la persona no puede salir de unos límites de 15 minutos andando, ¿qué pasará con las maravillosas huertas? ¿Qué harán si alguien viene a saquearles? ¿Luchar por unas latas de comida? ¿Y cuándo comience el canibalismo, como anticipa la Biblia? Si la Biblia dice que la gente practicará el canibalismo y ya se ha empezado a fomentar discretamente, ¿de verdad alguien tiene fe en que conseguirá protegerse? ¿Sobrevivirán los ancianos enfermos o personas con sobrepeso cultivando patatas? ¿Podrán sobrevivir plantando tomates en su jardín? No entraremos a comentar más planes que tienen los siervos del anticristo para la humanidad porque sería larguísimo. Con esta corta muestra de análisis sobre un extracto de lo que dice la Biblia y la comparación con lo que ya vemos, podemos llegar a la conclusión de que es inviable preservar la sobrevivencia física durante la gran tribulación por medios personales. Los ricos y poderosos construyen búnkeres en el hemisferio sur. ¿Por qué allí? ¿Qué saben ellos? ¿No será porque saben que la vida será imposible en la superficie? ¿Podría ser que ellos creen más en la Biblia que los que dicen que creen y pretenden salvarse por sus medios? ¿O será que al menos saben lo que están provocando y qué consecuencias tendrán sus actos? Si habéis visto un vídeo en este canal que habla de la edad de oro de Donald Trump, entenderéis un poco lo de la disputa por el poder de los poderosos. ¿Estarán construyendo búnkeres en el extremo del hemisferio sur porque saben que sus disputas llegarán a una guerra nuclear? Acordémonos que el dinero da poder y el poder da dinero, y que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Apocalipsis 6, 15 a 17 leemos: «Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Son esas peñas las puertas de los búnkeres? Zacarías dice, y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. En 2 de Pedro 3:7 leemos, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sofonías 1, 2 y 3 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿De verdad alguien en sus cabales piensa que puede salvar su vida por sus propios medios y sobrevivir a la ira de Dios y a la terrible confrontación que se dará en esos 7 años? ¿Alguno de ellos se ha parado a pensar qué significa que el Señor dijera que si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo? ¿De verdad alguien que verdaderamente cree a Dios puede pensar que es capaz de resistir todo esto por sus propios medios? El verdadero problema, el orgullo religioso. Las personas que piensan poder enfrentarse a los juicios de Dios por sus propios medios son religiosas y se fían más de sus obras que de la obra de Cristo. Confían que su sacrificio será bien recibido por Dios en vez de entender de una vez que su actitud justamente provoca esa ira. No han entendido que solo el sacrificio de Cristo es válido para borrar pecados de los que creen y como hizo Adán en el Edén, quieren salvarse por su esfuerzo. Ese es el meollo del problema que define la eternidad, confiar en uno mismo o humillarse ante Dios. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, la primera lección para venir a Cristo y descansar es ser manso y humilde. Para entender más sobre este tema, hay vídeos en este canal como uno que se titula ¿Cuánto cuesta la salvación eterna?, otro que es ¿por qué Dios no creó ninguna religión?, otro que se titula Sin santidad. Quien quiera tomarse en serio su eternidad debería ver estos vídeos. La roca eterna. La vida se complica rápidamente. Ya se vislumbra el escenario donde actuarán los jinetes del Apocalipsis que diezmarán la tierra, pero aún estamos en el principio de dolores antes del arrebatamiento de la Iglesia. Quienes creen verdaderamente en la Biblia y observan los tiempos, ya ven que Dios está mostrando con claridad lo que Jesús enseñó, que el que construye sobre la roca resistirá el temporal, y el que construye sobre la arena será destruido. Hoy muchos construyen sobre arena, confían en sus capacidades, en su autosuficiencia o en su religiosidad para sobrevivir a la tempestad que se avecina. En contrapartida, los que creen que la sangre de Cristo los limpió, que su obra fue consumada en la cruz y que fue aceptada por el Padre, han edificado sobre la roca eterna que es Cristo. Por eso, mientras en la tierra se desata la ira, ellos estarán cobijados en la roca. Tras hablar de la soberbia de Israel y su confianza en las riquezas acumuladas, Isaías dice: «Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día». Nos damos cuenta de que esos que creen que sobrevivirán a la ira de Dios durante la gran tribulación son incrédulos y por eso sufrirán la ira. Recordemos la terrible frase de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La consideración más importante de este vídeo: en ningún texto bíblico se ordena a la Iglesia prepararse para pasar por la gran tribulación. Si Cristo hiciera a su Iglesia sufrir su propia ira, estaría prevaricando como juez, y eso es imposible. Hay un vídeo en este canal que lo explica y se titula «Dios no prevarica». Te lo recomiendo encarecidamente. La decisión final. Queda muy poco tiempo. Cada uno debe decidir si cree la verdad o no. Esa decisión definirá el destino eterno de cada uno. O sufrirá la ira de Dios o será llevado a la morada del Padre antes que comience a derramar la ira. ¿Y tú? ¿Qué eliges?
Nuestro único afán es que lo que publicamos sea de bendición para los que lo lean. Si te fijas, no cobramos nada, no promocionamos a personas ni a denominaciones, sino que todo nuestro mensaje apunta a Cristo, aquel por quien y para quien todo fue hecho y el único camino hacia el Padre. Como sabrás, los algoritmos suben o bajan la visualización en función de los likes y comentarios. Agradeceremos que, si te gusta nuestro material, lo manifiestes suscribiéndote, comentando, dando un like y compartiéndolo entre tus contactos. Jesucristo viene pronto.